Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, lunes 1 de julio del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las cuales somos acreedores. Les habla Leopoldo Payananita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Logrando Piña. Buenas, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Bueno, vamos a adentrarnos en nuestra agenda de hoy con un tema calientísimo. Sí. Primero tenemos que decir que el país sigue teniendo apagones a diestra y siniestra y que el país está inerme porque los funcionarios del gobierno, y ya veremos adelante algunos titulares, los que tienen que actuar no están actuando. Más bien parece como una especie de lamento. Y esto no es hora de lamentación. Se está irrespetando un decreto del presidente de la República y se hace con el mayor descaro, con un factor agravante. Cada vez que se nos llevan la luz nos dejan sin agua además. No hay ninguna previsión legal que castigue como un factor agravante de la ausencia del servicio eléctrico, que sí está contemplado, sobre todo en lo que concierne a aquella ley del año 1935 que creó primero el concepto de lo que es servicio de utilidad pública y segundo la Comisión de Servicios Públicos, funciones que fueron desde luego o posteriormente transferidas a los ayuntamientos de los respectivos distritos, o de los respectivos, las respectivas jurisdicciones provinciales y del Distrito Nacional. Pero parece que estas autoridades, las que se van y las que vienen, nadie está enterado de lo que es el Estado de Derecho en la República Dominicana. Pero además porque ahí, el caso del ayuntamiento del Distrito Nacional y los ayuntamientos nuevos, el lío que se va a armar con esa privatización de la recogida de basura, ustedes van a ver, porque por ahí fue que comenzó el asunto de la privatización corrompida. Eso es lo que hemos tenido en este país y en Latinoamérica. Privatización corrompida. Y la corrupción viene de fuera, como nos entró a nosotros a través de la Smith Enron y la corrupción de la Enron desde allá y las declaraciones falseadas de la evaluación de los activos de la CDE. De modo que vamos a seguir adelante, vamos a seguirle dando seguimiento a esta situación. Nosotros vamos a seguir diciendo lo que el pueblo dominicano tiene que saber para que pueda defenderse en su momento. Con respecto a nuestro clima social, aquí tenemos dos muestrecitas. Asesinan otras 3 personas y hieren 3 en balacera de Bonao. Sí. Esto es realmente para introducir el caso que viene, porque definitivamente estamos frente a una situación de pronóstico reservado. Nosotros entendemos que todo esto que está pasando en el país tiene un trasfondo político. Vamos a pasar al próximo paso. El feísimo caso de Darío Gómez, el senador. Hoy lunes dice el titular de Listín Diario: PN, la Policía Nacional, ignora la existencia del grupo La Cobra y la denuncia de ese grupo por parte de... Hoy, en la mañana, se produjo la entrevista que ya había anunciado en el fin de semana el señor César Medina en su programa a una persona que ha hecho graves denuncias contra un general activo de la policía, el general Ben Cosme Candelero. La verdad es que uno tiene que dudar
de la veracidad de las cosas que un señor que de repente aparece y dice, bueno, yo voy a confesar, y dice que ha matado muchísima gente y que viene matando gente desde que era muchacho y arrastra muchísima gente en todo eso que ha dicho. Pero realmente lo pone a uno a pensar, porque es como asomarse a un abismo. Escuchar a este señor hoy me recordó a mí. ¿Tú viste una entrevista que le hicieron a un asesino que está trancado allá en los Estados Unidos? Uno que le dicen, que tiene hasta un apodo, Iceman. El individuo es un mercenario de la muerte. Un hombre frío de eso. Sí. Y él en una entrevista televisiva relata cómo él cumplía con los contratos que le daban para matar gente en distintas formas. Por ejemplo, ¿usted quiere que aparezca el cadáver o no quiere que aparezca? ¿Usted quiere hacer un escarmiento, verdad? Dejando de tal forma. ¿O usted quiere que el individuo simplemente no se vuelva a saber más de él? Y dependiendo del encargo que le hacían, así mismo él funcionaba. Y esa entrevista que pasó por la televisión hace realmente pocos días la volvieron a reeditar. Que es impactante para todo el que la pudo haber visto. Es lo que uno tenía presente viendo a este señor relatar que él mataba y despachaba al otro mundo cumpliendo órdenes. Pues entonces usted asesinaba. No, yo cumplía órdenes. Bueno, pero usted cumplía órdenes ¿de quién? El aparato de terror que él denuncia haber conocido desde muchísimos años atrás a esta fecha está nada menos que vinculado a las credenciales que él dice haber tenido de agente de la CIA en los primeros 12 años de gobierno de Joaquín Balaguer bajo las órdenes de Anthony Ruiz. ¿Recuerda Anthony Ruiz? Que no era su nombre. No. Porque él fungía aquí y pasaba como asesor laboral bajo ese nombre. Y como de origen puertorriqueño, que no lo era tampoco. Sí. Pero esa fue la época en que el PRD fue a Estados Unidos y denunció el aparato de terror que operaba en la República Dominicana. Por aquello que hemos dicho muchas veces, que nosotros no podemos degañitar aquí diciendo cosas y no sucede nada. Pero cuando usted va allá y grita en los Estados Unidos, entonces la cosa comienza a funcionar. Cuando una misión del PRD viajó a Estados Unidos y visitó el Congreso de los Estados Unidos y visitó varios representantes del gobierno de los Estados Unidos a denunciar el aparato de terror que funcionaba en la República Dominicana, añadido a la Embajada de Estados Unidos y precisamente organizado por la CIA, como a las 48 horas estaba todo desmantelado y cada quien estaba haciendo su motete y saliendo del país. Bueno, este señor se identificó primero así, ¿no? Creo que dijo además que más recientemente actuó como mercenario o US Marshal. Andaba buscando aquí gente. Ajá, por el ¿verdad? cargo también. Y entonces mostró y entregó credenciales del J2 de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, y andaba con un celular que está acreditado a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Lo que él no entregó fueron los credenciales, claro que no existían probablemente, pero sí lo dijo. No, lo del SIM, que él perteneció al SIM también. Ah, bueno. Pero lo que había sido miembro del 9 de la Fuerza Aérea, dijo, allá, sí, la sí. casa de la tortura y de los fusilamientos de los miembros del 14 de junio. Entonces, pero quiero decir, pues yo creo que tenemos que darle espacio a esta entrevista. Porque es que de todo lo que pueda ser verdad o mentira de lo que él ha dicho, hay una situación, y es que el asesinato de Darío Gómez no ha sido resuelto. Y ya hay uno de los autores materiales que lo matan en la cárcel con un pretexto
tonto de que se estaban disputando el control de la cárcel. Y entonces eso fue una disputa entre reos. Esa fue la explicación que quisieron darnos. Nosotros le dijimos desde aquí, señores, nadie va a creerse eso, ¿eh? Recojan esa versión que nadie se la va a creer. Entonces, esa es una realidad, y Darío Gómez es otra realidad, está muerto, y no aparece el autor intelectual. Entonces este señor trae una versión, y ustedes saben cuál es la versión que trae este señor. Que el cartel de Cali, ¿fue el de Cali? Sí, creo que sí. Lo mandó a matar, no, el de Medellín. Medellín. El cartel de Medellín lo mandó a matar. Y que intervino un senador, otro senador, en la contratación de los servicios de Bencosme Candelier para que organizara la muerte de Darío Gómez. Eso es la grave denuncia que ha hecho este señor hoy. Es decir, que él no solamente coloca a un oficial de la Policía Nacional en la función de un mercenario del crimen, que no queremos decir que el señor general Bencosme Candelier esté en esa situación, pero el país tiene una sospecha generalizada de que la Policía Nacional es un antro de delincuentes uniformados, para que nos pongamos claros con relación a la opinión prevaleciente. Y por eso el asunto de la reforma policial es porque ya el país no aguanta más esa policía, ni la situación que se deriva de la clase de Policía Nacional que tenemos. Entonces, de las cosas que ha dicho este señor, es que durante el periodo de la gestión del general Pedro de Jesús Candelier como jefe de la policía, a quien él exime de toda responsabilidad, señala, sin embargo, a un primo hermano del entonces jefe de la policía, el general Bencosme Candelier, como el jefe de la unidad que llama Cobra, que ahora dice la propia Policía Nacional que no sabe qué es eso. Y dice que esa era la que se encargaba de los muertos por intercambio de disparos. Es decir, gente que ellos eliminaban porque salían con una lista. Lo ubicaban y donde lo encontraban mal puesto le ajustaban cuentas. Así como suena, ¿verdad? Entonces, dentro de esa gestión, en la cual él realizaba acompañado de otras personas que él mencionó por sus nombres ahí, aunque no con todos sus detalles, este señor fue requerido para que pusiera sus conocimientos profesionales a disposición de matar a Darío Gómez. Por eso es que él sale a bailar ahora en esto, diciendo, bueno, el que estaba en eso es el general Bencosme Candelier, porque él me procuró a mí, ¿A través de? no, a través de un oficial de la policía, sí, del coronel Lluveres. Coronel Lluveres. Guarena Lluveres, hijo. Entonces, porque aparentemente había un nexo de mucha amistad y familiaridad entre Coronel Lluveres, hijo, y este señor, ¿cómo se llama? Fournier. Herbert Fournier. Herbert Fournier, Carlos Herbert Fournier. Y entonces, pues, eso es la razón por la cual lo ingresan a la unidad Cobra. Ajá. Y ya funcionando en la unidad Cobra, entonces los requieren para ese servicio especial. Que él dice que le presentó un plan y que finalmente fue rechazado. Porque tal y como él lo había concebido, que era disfrazarse de un oficial de la policía y secuestrar abiertamente, de donde quiera que estuviera, a Darío Gómez, acompañado de una serie de esos dos reclutas que iban a ir inocentemente al asunto, a decirle, usted está bajo un plan de una conspiración para matarlo, y somos su protección, hemos venido por instrucciones de la superioridad como custodia especial, venga con nosotros, deje esa gente que está ahí, deje su vehículo y llevárselo, supuestamente para protegerlo y matarlo en el camino. Entonces él estaba supuesto a matar a los dos policías que habían ido sin saber en lo que estaban. Bueno, todo eso resulta una cosa tenebrosa, pero resulta que ahí está todavía sin resolver
lo de Vimenca, y hubo muchos muertos ahí, y hubo muchos rumores, todavía están corriendo rumores de que eso tuvo origen en la Policía Nacional, lo de Vimenca, para que entonces ahora, y además hemos tenido denuncias responsables, porque Tomás Castro dijo en esta emisora, en esta radio televisora, que eso había sido una unidad que salió de ahí, del destacamento que estaba, o que está en la esquina de la Lincoln con la Avenida Independencia, y el vehículo salió de ahí y regresó ahí, el mismo que llevó y trajo a los asesinos del asalto a Vimenca, dijo Tomás Castro aquí públicamente. Entonces, señores, esta es una situación que, como hemos dicho en este programa muchas veces, tiene que llevar a todo el país a entender que estamos al borde de algo muy grande, es que esto no puede seguir. Y esta falta de apego a la ley, al respeto al Estado de Derecho, la corrupción generalizada por todas partes, este armamento que ha entrado libremente por la frontera y que cualquiera adquiere el arma que desee, nada más tiene que encargarla, todo eso nos va a conducir a la cesación del Estado democrático, que está muy mal, porque no hay forma de que uno lo compare o analice la situación del Estado democrático, entre comillas, que se supone que tenemos en este momento en la República Dominicana, y no pasa el examen. ¿O tú crees que lo pasa? En lo absoluto. De hecho, esta sociedad ha sido permisiva en la condena de este tipo de actos y en la persecución de estos delitos. Inclusive ha dado albergue a delincuentes reconocidos para ingresarlos en los cuerpos que persiguen a los delincuentes. Y también pues ha incurrido la propia sociedad. Antes ese tipo de trabajo, si se le puede llamar de alguna manera, recuerde usted, se hacía por orden de cuestiones y gestiones de tipo político. Ahora lo hacen simple y llanamente por el beneficio, por business, por el beneficio de una razón u otra, pero siempre y en lo general, en la mayoría de los casos vinculados con el asunto del narcotráfico, que es el que más beneficio económico está dejando de todas esas actividades de la economía actual. A mí me llamó la atención una afirmación categórica que hizo este señor en su comparecencia. Cuando él estaba hablando de que el dinero del narco, en cantidades que él no fijó, pero dijo que cantidades cuantiosas en dólares, a él le habían ofrecido $1 millón de pesos. Es una brona. A él le ofrecían $1 millón de pesos para él hacer el encargo de la muerte de Darío. Y eso es lo que le había pedido. Y se lo iban a dar, excepto que su plan no cuajó, es decir, no gustó. Porque dijeron ellos, las personas a quien él señala como responsables, entre ellos a Ben Cosme Candelier, que el hecho de que apareciera entonces él disfrazado de un alto oficial de la policía llevarse a Darío Gómez, iba a dejar entonces testigos de que elementos de la policía habían llegado allí y que no se iba a pensar que estaban disfrazados, sino que eran gente de la policía y que por tanto eso se iba a reflejar en la policía. Y por eso fue rechazado. Bueno, yo quiero decir dos cosas. Primero, que esa comparecencia de ninguna manera puede responsabilizar a Ben Cosme Candelier de nada que no le vaya a Pedro de Jesús Candelier. Claro. ¿Por qué? Bueno, primero porque ¿cuál fue la principal crítica que se le hizo a Pedro de Jesús Candelier? Los muertos por intercambio de disparos. Y si eso lo estaba haciendo su primo, que él llevó allí para eso, aunque él no se entendiera de los detalles, sino ahí está, ocúpate tú de eso. Si ese es, estoy haciendo el supuesto de que lo que él dice es verdad. Entonces, ¿cómo se puede quitar de arriba el jefe de la policía la responsabilidad de tener un subalterno que está en eso y que está produciendo un resultado cuyas consecuencias las está recibiendo él, porque era la crítica que le hacían públicamente a su gestión? Entonces se le decía a usted, es que es mano dura, qué sé yo, y se quedaba siempre en el misterio de cómo eran que las patrullas producían los muertos, eso en los intercambios de disparos. Entonces,
Yo creo que esto es un asunto muy serio. Ahora falta ver qué instancia del gobierno se va a apoderar de este asunto, porque no hay responsabilidad por ninguna parte. Yo lamento decirle a Virgilio Bello Rosa, Procurador General de la República, que no nos sentimos confiados en que él y su equipo tienen la capacidad de manejar esta situación en la dimensión en que ha sido planteada públicamente en el día de hoy al pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque no han podido manejar otras situaciones menores. Se van a fajar ahora con estas acusaciones. No han sido confiables para manejarse ni con Edenorte ni Edesur, ni con el robo que le están haciendo a los dominicanos, ni con las violaciones abiertas que se han hecho a la ley. Ni en eso han podido ser responsables las autoridades de la Procuraduría General de la República. Entonces van a hacerlo ahora frente a un problema de esta magnitud. Bueno, vamos a esperar la voz del presidente de la República y de las Fuerzas Armadas, porque es el único reducto que queda para poder enfrentar una situación como esta. Yo quiero decirle que yo tuve muchos años trabajando en obras públicas, y la situación en obras públicas era de tal deterioro en términos de corrupción. Yo recuerdo que estoy hablando de los años del régimen de Trujillo, que había unos señores ahí, funcionarios de obras públicas, que tenían una fama de que todo lo que se perdiera podían irlo a buscar a su casa. Y recuerdo el caso de una patana que la identificaron porque entonces habían unos puestos de control en las carreteras. En la cumbre que ellos cada Y uno. en uno de esos puestos de control pararon a un chofer, pidieron los papeles y encontraron que la documentación que él tenía era de una patana propiedad de la Secretaría de Obras Públicas. Bueno, esa patana, ustedes saben cómo andaba circulando por la calle. Era un vehículo propiedad de la Secretaría de Obras Públicas que había entrado al taller con un defecto, porque le quitaban una pieza, Sí. Entonces se pagaba el vehículo. Entonces comenzaban a quitarle cosas. Y al poco tiempo Canibalizarlo. casi canibalizaban la patana, pero entonces un día liquidaban la patana. Bueno, ya ahí está esa patana tirada ahí, ¿no? Bueno, pues entonces subástenla, aparecía alguien que la compraba, entonces aparecían todas las otras piezas que se habían llevado y armaban otra vez la patana, y la patana comenzó a circular por la calle y la pagaron entonces en un puesto. Se llevaban así los vehículos de obras públicas En esa era. en esa época. Por esa razón, una vez que a mí alguien me sugirió ir a la Secretaría de Obras Públicas como secretario, yo le dije, si me dan un batallón del ejército para rodear la Secretaría y hacer preso a todos los que están ahí adentro, e irlos sacando uno a uno con una lista, Una vez depurado. chequeando uno a uno, este se puede ir, este déjamelo aquí. Digo, porque eso es un antro de ladrones. Y yo creo que no le cabe nada menor que eso. Y algo peor en términos ya no solamente de robar, porque ahí hay gente en la policía que roba, y no de ahora, sino de toda la Sí, vida. de toda Eso la es. vida. Digo, de toda la vida reciente Sí. del país. Y ahora hay gente que asesina, también, o sea, en los últimos años. Hubo un Entonces, jefe de la policía que se declaró emperador, fue. Vitalicio. no, bueno, eso fue que comenzó a reclutar delincuentes Y para todos los combatir la delincuentes. delincuencia. Así mismo fue. Pero ya ha habido de todo. Bueno, nos vamos a olvidar de la muerte de Méndez, ¿cómo se llama? El cambiador. Del cambiador, de Méndez. Una muerte horrible, que Y de- se cocinó y de- ahí en la policía. De los hermanos Galvez. Y se del pueblo. produjo, y se lo llevaron de ahí, de frente de la policía. Estaba frente a la policía, en un local que había ahí. Sí, frente a entonces. frente. Entonces, esto es tenebroso, esta situación, la situación de este país. Y yo quiero decirle una cosa, no se ha mejorado porque aquí entra cualquier delincuente, y por eso hemos dicho aquí que gracias a esa generosidad que tenemos nosotros alojando a todo el que quiere venir para acá, a cada rato viene el Interpol y se lleva unos cuantos de la gente que nosotros hemos permitido que vengan a residir a la República Dominicana. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos.
Bueno, tenemos que decir entonces, Roger, que todas esas credenciales que él mostró pueden ser perfectamente falsificables, ¿no? Absolutamente. Con la tecnología que hay ahora, pues cualquiera con un poco de dominio de la informática, con una computadora, puede producir un carnet de eso. Es decir, que eso no dice nada. No. Pero eso no quiere decir que no se investigue. Que no Ahora, se la verifique. pregunta que queremos reiterar es quién es que va a investigar. Porque para traerle tranquilidad a este país depende de quién vaya a investigar. Y ya hemos dicho que la propia Procuraduría General de la República no le da tranquilidad a este país. Pueden decir lo que le dé la gana ahora mismo. Vamos a hacer y vamos a virar y va a tornar, y eso no va a tranquilizar absolutamente a nadie, porque lo hemos visto inoperantes ante situaciones mucho menores que Oh, sí. La corrupción, por ejemplo. entonces, ahora mismo, esto amerita que el presidente de la República, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, del J2, del A2, del M2 y del G2, todos los servicios de inteligencia, más el DNI, más todo, porque incluso tienen que investigarse uno con otro, a ver los registros de credenciales, a ver, porque resulta ser que el teléfono celular que el hombre estaba usando, Ajá, esa es otra. dice Medina que verificó que estaba acreditado a la Dirección Nacional de Control de Drogas. ¿Cómo tenía este señor un celular que estaba asignado a la Dirección Nacional de Control de Drogas? Es decir, tampoco podemos dejar que esto se, digamos, se quite de en medio con el expediente muy simple. Este hombre es un loco y eso no hay que hacerle caso a nada de eso y ya, Hay ¿verdad? que verificar. No. Esto necesita que el presidente de la República y los organismos de inteligencia, con la cabeza del secretario de la Fuerza Armada, que es la única cabeza a la cual en este momento el país puede decir, nosotros confiamos en que ahí hay responsabilidad para manejar esta situación. Yo creo que sí. Porque ¿quién está por encima del jefe de la policía y todo lo que esté ahí en la policía? Bueno, las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes tienen el recurso para enfrentar cualquier situación que haya ahí adentro? Las Fuerzas Armadas. Hasta para depurar a la policía. No hay nada más que hacer en este momento, señor presidente. En manos de usted está traerle tranquilidad a la República. Este desorden que hay y esta delincuencia rampante no puede continuar. No puede continuar. Y la reforma de la policía se impone a corto plazo. Se impone, aunque sea dando de baja a la mitad de los que están ahí, ahora mismo y sin averiguar. Porque, digo sin averiguar, quiero decir sin pensar dos veces de que se va a reducir, no sé, todo el que tenga un historial ahí, una fichita para afuera. Rápido, porque no se aguanta esto, no se aguanta. Y hay que buscar los responsables de los asaltos y los muertos y las cosas que no se han encontrado, hay que encontrarlos. Y quiero aprovechar este tema, que estamos ahora ya hurgando en esto hoy, para decirle algo también a la gente de la Marina de Guerra. Ese asunto de los viajes, mire, solamente tienen que hacer una cosa muy simple, y es verificar las importaciones de motores fuera de bordo. Ya. Y seguir cada motor que entre a este país, mandarle ¿A dónde va a el parar? M2 atrás, a ver qué hacen con él. Y se acabó. Porque no es verdad que se pueden ir con remo. Necesitan un motor fuera de borda. Y no van a construir tampoco un lanchón con un motor de esos pesado, ¿verdad? Entonces necesitan simplemente un motor fuera de borda. Y son tantos los motores fuera de borda que se traen a este país, para que no se pueda verificar quién tiene qué aquí y qué está haciendo con ese motor. No, hombre, hágame el favor. Entonces, con mucho respeto al señor jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, si usted quiere acabar con eso, simplemente vigile los motores fuera de bordo, porque la presunción generalizada entonces es que hay gente de la Marina de Guerra que está sacando beneficio de los viajecitos esos. Además de que hay que decir que de vez en cuando creo que han venido yates Oh, sí, desde allá también. de Puerto Rico a buscar gente. A recoger encargos.
Entonces, pero eso se puede verificar y coordinar también con la gente de allá, de Puerto Rico, ¿verdad? Y ellos muy satisfechos de que así se haga. Entonces, A seguir, pasamos entonces al próximo tema. vamos al otro tema minado. Minado también. La reforma constitucional. Gracias al PPH, antiguo PRD, y al PRSC, un camino minado. Gobierno y el PRSC imponen la reforma a la Constitución, claro. Dirigentes del PRD y del PLD, Atuey y Melanio Pérez. Melanio no. No es Melanio. No. ¿Cómo es que se llama el secretario? No le agregue el nombre, dile Paredes Pérez. Se reúnen por la reforma. Melanio es otro. Ajá. Acuérdate Así que Melanio es el indio. Acuérdate que tú tienes la propensión a cambiarle los nombres a la gente. Sectores presionan para detener la reforma. Miren una cosa, nosotros pusimos en nuestro título, ¿verdad? Gracias al PPH, antiguo PRD, porque tenemos, como hemos dicho, la opinión de que el PPH se ha apoderado del PRD. Quedan algunas instancias, entre ellas la presidencia del PRD, que ocupa Atuey Decán, que desde luego es aspirante a la candidatura presidencial del PRD y no puede estar de acuerdo con la reelección. Como no pueden estar de acuerdo con la reelección tampoco ni Milagrito Ortiz Bosch, ni José Antonio Narri que está gritando, ni otros que tengan posibilidad, ¿no? Porque los que no tienen posibilidad, lo que están buscando es su manera de seguirse baloteando como posibles candidatos, pero para entrar en la fórmula de la reelección. Entonces esos están todos metidos en el PPH, ¿verdad? Entonces ya el PRD dejó de ser PRD. Y entonces por esa razón no se comporta como PRD. Y con la ayuda de sectores externos, gente que hace rato que se divorció de los principios porque no saben ya ni con qué se come. Bueno, y además de que en las últimas elecciones quedó comprobado que los candidatos del PRD fueron desplazados por candidatos del PPH. Entonces el PPH está en una ofensiva de apoderarse del PRD. ¿Para qué? Para quitar el obstáculo institucional que es el estatuto orgánico del PRD, que prohíbe la reelección de dentro del PRD. Es decir, nos llevamos de encuentro la cuestión constitucional, modificamos la Constitución de la República, modificamos el estatuto orgánico del PRD, ya tenemos franqueado el camino. Y yo les sostengo desde aquí que no, que tienen por delante un principio que va más allá de la redacción que está en la Constitución de la República, porque es un principio jurídico que se llama la no retroactividad de la ley. Y eso está establecido también en los cánones internacionales del derecho. De modo que no se metan por ahí que van a pisar un terreno minado. Y ya los hemos remitido a leerse un poco de historia hacia atrás en los años que precedieron al surgimiento del régimen de Trujillo. Los años 28, 29 y 30, cuando ya surgió el régimen de Trujillo. Que se lean un poquito de historia para que vean cómo el intento de perpetuarse en el poder de Horacio Vázquez crearon las condiciones, o creó las condiciones para que surgiera el régimen de Trujillo, además de que, igualando las distancias, existía una situación muy parecida a la de ahora en cuanto a la disolución de las instituciones del Estado. Y quiero repetir la recomendación de que se lean la carta del magistrado Leoncio Ramos al presidente Horacio Vázquez. Esa carta es una enseñanza de conducta ética que deberíamos aprender muchos dominicanos, muchos, y yo estoy hablando en plural. Enseguida viene el Día del Maestro, ayer 30 de junio. Un mensaje de agradecimiento al maestro. Sí, una lista de maestros normales, una lista de maestros. Vi en la prensa que la ADP desairó a Milagro Ortiz Bosch en un acto al cual no fueron, ya habían sido invitados y no fueron. Pero también vi que le habían dado un reconocimiento a Milagro el Día del Maestro. Yo quiero decir que yo no recuerdo que Milagro Ortiz Bosch haya sido maestra de nada. No recuerdo. En todo su largo avatar, ha tenido un largo trayecto en la política, fuera del PRD.
Yo no recuerdo que haya sido maestra, pero ha querido dar un reconocimiento. Y yo quiero aprovechar hoy, con el perdón de ustedes, para darle un reconocimiento a mis maestros, a los que yo tuve, diciendo quiénes eran. En el periodo del 40-50, la escuela normal, que entonces se llamaba Presidente Trujillo, tenía este roster de maestros. El doctor Pedro Mil, el doctor Gustavo Vice Delgado, que está vivo, el doctor Carlos Curiel, el ingeniero Luis Felipe Lamarche Soto, que está vivo, el licenciado Enrique Patín Maceo, el doctor Rafael Onofre Marmolejo, el doctor Tulito Albelo, el licenciado R.O. García Enríquez, el licenciado Máximo Cuacú, el ingeniero Manuel Bienvenido Troncoso Manolín, el licenciado Andrés Abelino García, el doctor Rogelio Lamarche Soto, la ingeniera Alicia Ramón, el licenciado Max Gómez Oliver, el licenciado el ingeniero José Ramón Báez López Peña Moncito, que fue profesor nuestro en la normal y luego en la universidad, y luego fue rector de la universidad autónoma. La señora Elvira Fiudet Viuda Llobet, que nos daba el inglés, el señor Fred Vitar, que nos daba el francés, el señor Luis Semena, que nos daba música, y la señora Altagracia Franco y la señora Amalia Ibar Castillo. También tuvimos un profesor de portugués, no recuerdo cómo se llamaba. El pobre llevaba mucha lata de los muchachos, porque tenía un temperamento. Los muchachos eran tremendos. Bueno, pasando al nivel universitario. Estos fueron los profesores que nosotros encontramos en el periodo 47-52. El decano era el ingeniero Juan Manuel Pellerano. Y nuestros maestros, de los cuales están vivos, y les quiero dar un testimonio de aprecio y de agradecimiento al ingeniero Leonte Bernal Vázquez, al arquitecto Margot Tolé, al ingeniero Mario Penso Fonder y al ingeniero Freddy Freites Novoa. Hay otros que no sé si están vivos, que no hace mucho que les he perdido la pista. Están el ingeniero Rafael Aybar de Castro, bueno, el ingeniero José Ramón Báez López Peña, el doctor Amos Sabras Gurrea, que fue un refugiado español que, bueno, era un genio matemático de los refugiados republicanos que consiguió traer en aquel momento el país para provecho de todos nosotros. Nos trajeron muchos conocimientos, incluso políticos. El doctor Manuel Ubaldo Gómez Balilo, que nos dio legislación, el ingeniero Humberto Ruiz Castillo, el ingeniero Jacobo Antonio Tomén, el ingeniero José Joaquín Ungría Morel, que murió hace poco, el ingeniero Nemesio Bass Johnson, el ingeniero Bienvenido Creales Guerrero, el ingeniero Ignacio Guerra, el ingeniero Bienvenido Martínez Brea, que está vivo, el arquitecto Edgardo Vega Malagón, mi amigo y profesor, muy querido, murió hace ya un año y medio, 2 años, el arquitecto Guillermo González Sánchez, el arquitecto Miguel Hernández Rivera, el arquitecto Teófilo Carbonell Arias, que murió hace poco, el licenciado Andrés Avelino García, y en la parte de deporte estaba Horacio Martínez, y en la parte de artes tuvimos de profesor de modelado a Manolo Pascual, y en pintura a Radamés Mejía. He querido aprovechar que ayer fue el Día del Maestro y que Dios nos ha dado la oportunidad de tener esta ventana abierta al pueblo dominicano para darle ese testimonio y reconocimiento. Porque la tarea del maestro es la del sembrador. Ellos sembraron en nosotros con generosidad, porque ninguno de ellos los recordamos como alguien que fue a escamotearse lo que sabía. Cosa que se da a veces, Y yo puedo decir que ya estando en la función de profesor en la universidad, yo vi casos de profesores que iban allí y los alumnos se quejaban porque los profesores decían, no, yo le voy a enseñar todo lo que yo sé, porque ese mañana va a ser un competidor mío. Es decir, eran gente que iban a la universidad a enseñar, pero iban a regatear lo que sabían, o sea, enseñarle el mínimo necesario. Así no se puede. El que va a la enseñanza tiene que dar de sí todo lo que tiene. Además, nadie puede dar lo que no tiene. Por eso muchos profesores no sirven para nada, porque no saben nada.
Entonces no lo pueden improvisar de profesor. Y en algunos casos probablemente eso era lo que existía y decían, ponían el otro pretexto, ¿no? Pues, hay que investigarlo. de modo que de esta oportunidad de darle esa salutación a los que están vivos antes de que mueran y del testimonio de nuestro agradecimiento. A nombre de los compañeros, que todos somos mal agradecidos, porque no nos acercamos a ellos. Quizás podemos decir que el pretexto que usamos es el avatar de la vida. Y es verdad que vivimos un constante trajinar. Pero eso no quita que le demos demostración de nuestro agradecimiento, que se lo debemos. Y esta ha sido una de esas manifestaciones. Bueno. Y ahora vienen las fotos de interés público que usted nos quiere mostrar por ahí, las fotos de bienes nacionales y Guivia. Y Esta se la debíamos nosotros, porque ya lo habíamos mencionado el otro día. Sí. De que ahí habían demolido lo que fue la estación de Guivia de la Policía Nacional, ahí en la esquina Félix María de Eddy. Que después se había convertido en un restaurante. Entonces lo habían convertido en restaurante. Y ahora esto es lo que encontramos, todo el que pase por ahí. Háganme un close-up. Mire esto. Administración General de Bienes Nacionales, proyectos de remodelación local comercial número 2, Gascue de Bienes Nacionales. O sea, ese edificio piensa hacerlo bienes nacionales en un sitio donde está prohibido construir, de acuerdo a la ley. Y nosotros queremos saber si los organismos del Estado están exentos de cumplir la ley. Y ahí hay una persona, como el señor Bienvenido Brito, a quien yo conocí en el gobierno, como Contralor General de la República, como una persona muy cumplidora. Yo me voy a referir a él. Mi intención era haberlo llamado antes de mostrar esto, ¿no? Pero como esto, él lo puso, está ahí, todo el que pasa por la avenida lo ve. Entonces lo quisimos traer porque no nos dio tiempo de localizarlo por teléfono, gracias a que teníamos el problema en la corporación, o sea, de Sur, ¿no? Nos dio un apagón hoy en la mañana y estábamos sin energía. Y ya eso es un problema para todo el que está en esa situación. Otra cosa que le quería mostrar es esa foto de esa promoción del presidente. Lo que queremos preguntarle al secretario de Finanzas, ¿quién está pagando eso? Ese tipo de estructura cuesta un buen platal. Y queremos saber quién está pagando eso, porque eso no lo debe pagar el pueblo dominicano. Esto es una promoción de la reelección. Esto es parte de la promoción de la reelección. Este rótulo estaba ahí cuando todo eso estaba inundado de los rótulos de la campaña electoral, pero estaban en una jerarquía menor. Entonces este rótulo, con esa estructura, pasaba por encima de los demás, donde se estaban anunciando los que aspiraban a candidatos, a diputados y senadores y todo eso, ¿no? Pero ahí estaba encima de todos este rótulo del presidente de la República. ¿Para qué tiene que anunciarse el presidente de la República? No está ahí. Ah, no, lo que pasa es que como él quiere volver a estar. Entonces queremos decirle, amigo Hipólito, por esto es que el pueblo dominicano se le hace difícil creer que usted está ausente de las cuestiones esas que están sucediendo con la Constitución de la República. Por todo este tipo de cosas. ¿Y el edificito? Entonces tenemos un edificio, de acuerdo a los informes que tenemos, que es 20 pisos, una hermosa contribución al litoral de la George Washington, ¿verdad? Pero ese edificio, yo lo busqué por todas partes, la credencial del ingeniero dominicano, de acuerdo con la ley, responsable de la estabilidad del edificio. No lo encontré. Lo que había eran rótulos anunciando, diciendo, llamen al teléfono tal, pase y vea nuestro apartamento modelo, pero no aparece qué ingeniero es responsable de que eso no se caiga mañana. Pero así como hay otros edificios en el área urbana de la capital de la República. Entonces queremos hacerle un reclamo al presidente del CODIA, que ya ha hecho manifestaciones de inquietud con relación a estas cosas, pero al cual queremos decir que esta situación exige una acción mucho más drástica
de parte del el Colegio Dominicano de Ingenieros. A todos los que están en esta falta flagrante a las disposiciones legales en perjuicio del interés público, porque no es el hecho de que haya un ingeniero dominicano ahí que gane un dinero, es que tiene que haber una persona civilmente responsable de esa estructura y de su estabilidad. Y el informe que tenemos es que eso está hecho por un ingeniero haitiano. No es que no haya cogido con él porque sea haitiano, sino simplemente porque fui a ver si había algún responsable de acuerdo con la legislación dominicana ahí y no encontré ninguna credencial. Entonces, eso tiene que ser evitado en beneficio del interés general, porque aquí pueden pasar muchas cosas. Si mañana, que Dios no quiera, la providencia nos depara un sismo, ya tenemos el pronóstico de gente que sabe de que es cuestión de tiempo, que por aquí de alguna forma o de otra, y con mayor o menor intensidad, tengamos algún fenómeno sísmico. Probablemente corto tiempo, ¿no? Bueno, no queremos alarmar. De todos modos, se nos fue el tiempo ya por el día de hoy. Se nos quedan muchas cosas de interés, pero vendremos mañana a hablar de esto. Queremos sí dejar dicho que hay una denuncia de que de Norte y de Sur incumplen un préstamo del BID de 180 millones de dólares. Y hay un escándalo en Washington en eso. Porque han cogido los dólares de ese préstamo, que se supone que tiene el aval del Estado Dominicano. ¿Y ustedes saben para qué cogieron los dólares? Para remesarlo a Unión Fenosa, que disfrazado todo aquello de como un préstamo que Unión Fenosa le había hecho a una tasa que es 6 veces la imperante en el mercado de dinero en el mundo, y entonces eso se hace para reflejar pérdidas y no pagarle al Estado Dominicano, sus socios, la parte que le corresponde en las ganancias que tiene en este país. Por eso hemos dicho que antes de ponerse a negociar con esta gente, hay que decirle, siéntese ahí, muéstreme ahora todos sus credenciales claramente, déjeme ver los papeles, déjeme ver todo, antes de hablar media palabra. Bueno, se nos fue el tiempo, nos vamos por el día de hoy, pero regresaremos mañana si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo de Payán Anita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.